Amplificador operacional. Dispositivo compacto activo, de alta ganancia, acoplado en corriente directa. Diseñados para proporcionar la función de transferencia deseada. Se caracteriza especialmente porque su respuesta en frecuencia, cambio de fase y alta ganancia se determina por la realimentación introducida externamente. Posee dos terminales de alimentación, una para alimentación positiva y otra para alimentación negativa. Posee dos entradas, la entrada no inversora y entrada inversora, y posee solamente una salida. Aplicaciones. Acondicionamiento de señales. Aumentar su potencia para que no sufra distorsiones o atenuación por el proceso de medición. Filtros activos. En diferentes configuraciones se pueden obtener diferentes filtros activos. Circuitos osciladores. Generadores de pulso y de formas de onda. Amplificador inversor. La señal se conecta a la entrada inversora a través de R1. Amplificador no inversor. En este circuito la señal se aplica a la entrada no inversora. Amplificador diferencial. Es una combinación de las dos configuraciones anteriores, pero posee características únicas. Sumador inversor. La entrada no inversora estará conectada a tierra, por lo que la entrada inversora estará a una masa virtual. Integrador. Una modificación del amplificador inversor. Se sustituye R2 por un capacitor. Diferenciador. Segunda modificación del amplificador inversor. La posición de la resistencia y del capacitor son cambiadas. Seguidor de tensión. La salida es una réplica en fase con ganancia unidad de la tensión de entrada. La función del detector de nivel OPAMP es monitorear unas variables físicas que pueden ser expresadas en términos de un voltaje y enviar la señal cada vez que la variable sobrepase o caiga por debajo del valor preestablecido llamado valor de referencia. Si el voltaje de entrada es menor que el voltaje de referencia, el LED está apagado. Si es mayor que el voltaje de referencia, hace que el LED se encienda, lo que proporciona una indicación del momento en que la tensión de entrada se eleva por encima del voltaje de referencia. Para el armado de este circuito utilizamos tres circuitos integrados TL084, los cuales cuentan con 4 amplificadores operacionales cada uno. El voltmetro de barra, al ser diseñado para 10 niveles, se utilizaron los 4 amplificadores operacionales en 2 de los circuitos integrados, y del tercer circuito integrado solo se utilizaron 2 amplificadores operacionales. En el voltmetro, las resistencias de los LEDs están conectadas a tierra, a diferencia del diagrama, ya que el orden de las resistencias y diodos rectificadores puede ser conmutativo, así que no afecta a la operación del circuito, y se realizó así, ya que en lugar de usar 10 LEDs individuales, utilizamos una barra de 10 LEDs. Cada uno de los amplificadores se conecta a un diodo rectificador, LED y resistencia diferentes. En cada amplificador, el voltaje de referencia es captado por la entrada inversora, y el voltaje o la señal a clasificar es interpuesto en la entrada no inversora. La alimentación, en este caso, no lleva un voltaje negativo, mas sin embargo, la alimentación negativa se sustituye por la tierra, permitiendo operar el circuito con una sola fuente de CD. El voltmetro de barra es un detector de voltaje, también llamado barra gráfica de LEDs. La idea es que cada LED se vaya encendiendo de acuerdo al nivel de voltaje continuo presente en la entrada, siempre y cuando este voltaje sea mayor o igual al voltaje de referencia para cada uno de nuestros LED. Cada op-amp de este circuito es usado para comparar la entrada de voltaje IN contra un voltaje fijo de comparación tomado de la fuente misma de alimentación mediante un divisor resistivo. Este nivel de voltaje con el cual se efectuará la comparación con la entrada está fijado por el potenciómetro. Cuando no hay voltaje de entrada, por defecto los LEDs se encontrarán en off o apagado, porque todas las salidas de nuestro op-amp están en alta desde que el voltaje en cada entrada no inversora es más alto que su corriente de entrada voltaje IN en la terminal inversora. En el video se ve el circuito completo armado. En el osciloscopio se visualiza en el canal 1, en color amarillo, la señal de entrada, creada por el generador de funciones, y en el canal 2, color azul, la señal de salida del detector número 10.
En el circuito se observa la detección de voltaje al último nivel, por lo que se encienden todos los LEDs de manera progresiva. El voltaje de referencia es dado por las resistencias en serie con una diferencia de 1 volt en cada una, siendo 1 el valor mínimo detectable y 10 el máximo. Es decir, el divisor de voltaje que con ayuda del potenciómetro nos permite regular el voltaje en cada nodo, siendo el voltaje que dicta a los detectores cuándo hacer el cambio de estado respecto a la onda senoidal que avanza y es detectada en la entrada no inversora del OP-AMP. Se usaron 5 amplificadores por lado, que a la salida se enlazan con un diodo rectificador que protege el circuito de las corrientes de los demás detectores. Después, por medio de los jumpers, se conectan a la barra de LEDs y a su vez conectan a tierra por medio de las resistencias de 220 ohms. En el multímetro se aprecia el nivel de referencia máximo, en este caso 10 voltios. Como alimentación del circuito se utilizaron 15 volts, suministrados por la fuente de CD. Al detectarse los 2 volts, la señal permanecía en alto hasta que la entrada bajaba de este nivel. Al tener voltaje de referencia de 3 volts, se observó en los cursores cómo la señal aumenta o disminuye al llegar a este voltaje. Voltaje de referencia de 4 volts. Se observó cómo la señal permanece en alto menos tiempo en cada nivel. Cuando el voltaje de referencia alcanzaba los 5 voltios, el quinto LED del circuito se encendía. Voltaje de referencia de 6 volts dura en alto alrededor de 900 milisegundos. Voltaje 7, con los cursores se aprecia la activación de los 7 volts cuando la onda senoidal sube y cómo baja cuando detecta 7 volts en decremento. Voltaje 8, en el tiempo bajo son 600 milisegundos en el tiempo bajo debido al reseteo del circuito. Al introducir al circuito un voltaje de referencia de 9 volts, la señal cuadrada se mostraba mucho menor tiempo en alta que en baja. El voltaje número 1 es la señal que más tiempo permanece en alto, siendo que solo hace un destello al resetear el circuito, y como se muestra en la comparativa, es el primero en encenderse y el último en apagarse. En contraste, el detector número 10 destella en 2 ocasiones, siendo muy rápida la detección en el incremento y decremento, así como en el reseteo en el circuito.